Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Relajamiento espiritual. El confiar en nosotros mismos, el descuidar nuestra relación con el Señor, el pensar que estamos bien y que sabemos lo suficiente, nos puede llevar al relajamiento espiritual y, en consecuencia, a nuestra caída. Es una realidad que muchas veces no se piensa que pueda haber peligro en lo que nosotros creemos que no lo hay. Hay una verdad, y las estadísticas así lo demuestran, que existen más accidentes de tráfico en los trayectos más cortos que en los largos. Es como si nos relajáramos y perdiéramos la atención que debemos tener siempre a la hora de conducir un vehículo. Y esto, hermanos, también ocurre espiritualmente hablando. A veces estamos tan seguros de nosotros mismos que creemos que nunca caeremos en ninguna tentación y perdemos la atención que debemos tener, nos relajamos y provocamos la caída. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 y nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, se nos permite hacer cualquier cosa. Aquí se suele confundir muchas veces la libertad con el libertinaje, pero aunque se nos permite hacer cualquier cosa, no debemos hacernos esclavos de ninguna. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo también nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Se nos permite, hermanos, hacer cualquier cosa que queramos, pero no todo nos conviene. Se nos permite hacer cualquier cosa, pero no todo nos traerá beneficio. Es necesario el discernimiento, ese discernimiento que da el Espíritu Santo, recordemos que es uno de sus dones, y esa cercanía con el Señor y su palabra. Esa cercanía se va a producir cuando pasemos tiempo en oración e intimidad con el Señor, así como en el estudio y la meditación de su palabra, y así podremos saber y podremos decidir hacer lo que realmente nos conviene. A veces pensamos que no hay ningún peligro y la realidad es que el peligro siempre está cuando nos relajamos y perdemos atención y la cercanía con el Señor. El apóstol Pedro también nos exhorta en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, donde nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, debemos estar atentos y alerta. Tenemos un gran enemigo, el diablo, y debemos cuidarnos y protegernos de él, porque anda al acecho para destruirnos. Como dice el apóstol Pedro, debemos estar atentos y alerta, porque el enemigo anda alrededor nuestro como un león rugiente, para matar nuestra vida espiritual, robarnos las bendiciones de Dios y destruir, si puede, nuestra familia, y lo hace cuando nosotros nos relajamos espiritualmente y descuidamos nuestra vida de oración y comunión con el Señor. También el apóstol Santiago en su carta capítulo 4 verso 7 nos da una fórmula de cómo debemos protegernos de nuestro enemigo el diablo. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y luego añade: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, si aceptamos la autoridad de Dios, o sea, si nos sometemos a Dios, a su autoridad y a la autoridad de su palabra, y andamos en cercanía con Él, podremos hacerle frente al diablo y a Él no le quedará más remedio que huir de nosotros. En Efesios capítulo 5 versículo 15, Pablo nos empuja a vivir en el poder del Espíritu Santo y nos dice, entre otras cosas: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, debemos tener el máximo cuidado de cómo vivimos. No debemos vivir como necios, guiados quizás por la sabiduría terrenal, sino vivir como sabios, guiados por la sabiduría divina. Debemos sacar, por tanto, el mayor provecho también a estos tiempos tan malos y difíciles que nos ha tocado vivir, tiempos muy duros, pero que para nosotros deberían ser tiempo de grandes oportunidades y demostrar que de verdad actuamos como verdaderos hijos de Dios. No debemos actuar y hacer las cosas sin pensar,
sino que debemos buscar y entender lo que el Señor quiere que hagamos. Para eso tenemos la guía de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, que nos va a revelar aquello que no entendamos. El sabio Salomón también nos exhorta en Proverbios capítulo 3, verso 5, y nos dice: fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Hermanos, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y no depender de nuestra propia opinión, de nuestro propio entendimiento, quizá basado en sabiduría terrenal. También debemos buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, y Él nos mostrará cuál camino debemos seguir. La confianza en nosotros mismos suele fallar, pero cuando confiamos plenamente en el Señor y no nos relajamos espiritualmente y tenemos una buena relación y cercanía con Él, saldremos vencedores ante cualquier situación. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.